Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos otro vídeo de revisión de zapatillas, marca ASICS, y en este caso las Super Blast. Es la zapatilla por excelencia de ASICS en cuanto a máxima amortiguación. Mirad cuánta espuma. En teoría es ilegal para profesionales porque supera en el talón más de 4 centímetros, más de 40 milímetros. Llega hasta 45. Si veis, tiene una forma y no quiere decir que todo esto sea espuma. Usan parte de la propia espuma como algo de sujeción, estabilidad. Y ahora entraremos en el por qué tengo esta zapatilla para revisión. Nos la pondremos, voy a dar unas características, pero voy a explicar el por qué he decidido comprar esta zapatilla e incluirla en mi rotación. Primero, como sabéis, con la fascitis plantar he tenido que ir renovando rotación, así que quiero tener siempre varias zapatillas para rodar. Ahora mismo uso las Brooks Ghost 15, las Brooks Glycerin 20, y esas dos pues las voy alternando para los rodajes tranquilos, que como sabéis es la mayoría de mis tiradas, mis kilómetros. Pero tengo una competición a la que me he apuntado donde voy a necesitar bastante amortiguación. Ahí lo dejo. Va a ser una competición muchas horas en pie y no quería usar placa de carbono porque, bueno, es algo que creo que hasta maratón puede servir, pero tiradas más largas, y ahí lo dejo otra vez caer, de maratón puede que sea demasiado rígido. Así que mirando en zapatillas, la Glycerin y la Ghost creo que les falta un pelín de amortiguación para una tirada superior a maratón. En el mercado hay bastantes de máxima amortiguación, pero el inconveniente que tienen es que, claro, al meter mucha espuma, pues sube el peso. Lo bueno de la ASICS Super Blast es como una versión en esteroides de la ASICS Nova Blast. ¿Por qué? No sé si veis, si apreciáis, realmente tiene dos tipos de espuma. La parte blanca, que es del compuesto FF Blast Plus, que es de la última versión de la Nova Blast, es algo más rígido, más estable, y es lo que está, digamos, en la parte inferior, quitando, pues digamos, la goma de protección y de agarre, durabilidad. Pero luego el resto es la espuma más ligera, más reactiva y, digamos, premium de ASICS, de la marca ASICS, que es la FF Turbo. Esta es la que llevan las Metaspeed, la gama de placa de carbono de ASICS. Entonces, digamos que aunque tiene muchísima media suela, muchísima amortiguación, es lo más ligero que puedes encontrar en la marca ASICS. Aún así, devuelve en teoría mucha energía. Vamos a calzárnosla y a probar. Y en cuanto a pegas que tienen la Nova Blast, que como veis es FF Blast, esta es la versión 1 o la 2, y ahora ya las últimas FF Blast Plus, pero bueno, aunque es reactiva y devuelve energía, no tanto como la Premium, la FF Turbo. Entonces es un compuesto algo más denso, más firme que esta. ¿Cómo consiguen darle estabilidad? Comparamos la plataforma, gana, sobre todo en la parte del talón, bastante amplitud y eso le da mucha más estabilidad. Es prácticamente en el talón lo que ocupa mi mano. En cambio, aquí pues serían 4 dedos. Digamos que ganas 1 pulgada de anchura en la plataforma respecto a la Nova Blast, que era una de las pegas muy ligera, reactiva, bien para rodajes, pero si programabas un pelín, pues no era tan estable. Esta para meter kilómetros va a ser dentro de dar esa amortiguación máxima, estable, duradera al tener el refuerzo de goma, y le ponen esta película muy fina de un
de una densidad más grande de otro compuesto para dar esa estabilidad. Y luego estos piquitos que tiene también los usa para dar algo más de estructura. No es una zapatilla de competición como tal. Si la Metaskate Plus pues no tendrá tanto acolchado, aunque es ligera, pues tiene su material, su estructura, es rígido en la parte del talón, muy rígido, o sea, va a tener sujeción y estructura, pero lo que es el material es bastante fino. Si veis, en cuanto meto los dedos, presiono, es una tela muy fina. Esto aligera, y la lengüeta lo mismo, es bastante fina, no es de las que van pegadas, se puede mover, veremos si esto no es un problema, pero en cuanto a peso, pues claro, aligera bastante. Y nada, vamos a probarlas y os daré primeras impresiones en un rodaje más corto del que tengo en mente, pero lo que busco siempre, comodidad, estabilidad y, pues bueno, si ayudan a tener algo más de versatilidad al ser una espuma de competición y las puedes usar para cambios de ritmo, es una zapatilla bastante buena para tener en la rotación si quieres a lo mejor tener solo una. La mayor pega que le encuentro, el precio. Es una zapatilla muy cara. En Europa, 220 euros. Y es muy difícil encontrarla en oferta o con rebaja porque sacan pocas cantidades. Pero la he comprado, la usaré mucho en rodajes, pero también por una competición que vendrá en las próximas semanas. Así que estad atentos al canal, suscribíos si no lo habéis hecho ya, dadle un like si os gusta el vídeo y nada, vamos a ponérnoslas y os daré mis primeras impresiones. Una cosa que se me ha olvidado mencionar es el tallaje. Tened cuidado porque, si veis aquí, esto es un 47 europeo, pero ahora lo que me estoy fijando para que quepan las plantillas ortopédicas es los centímetros, que es muchas veces la talla japonesa. Y necesito mínimo 29,5, 30 centímetros para que quepan mis propias plantillas. Pero en este modelo es un 47 europeo. Si vamos a Brooks, mismos centímetros, es un 46. Y si veis aquí, pues en americano sería 12,5, aquí sería un 12. O sea que hay que tener cuidado. Marca Saucony, que hace poco compré, pues 29,5 es el mismo 46 que en Brooks, pero es medio centímetro menos. Y si vamos a Brooks, pero otro modelo, Cascadia, si veis 29,5, igual que las Saucony, pues sería en Brooks la 45,5 europea, 11,5 americana, que en Saucony coincide la americana, pero la europea es 46. O sea, el tallaje, mirad, una cosa que recomiendo es mirad los centímetros, que es lo que realmente vais a necesitar en cuanto a tallaje de pie. Cada marca, cada modelo puede tener un tallaje distinto. Lo que no cambia, pues, es las medidas de nuestro pie. Pues aquí las tenemos. Así, primeras sensaciones, pues eso, acolchadas. Creo que pues no tendremos mucha sensación de lo que pisamos. Creo que van a amortiguar bastante. Lo que sí que dan también sensaciones es estabilidad, ¿no? Al tener una plataforma tan ancha, pues creo que van a ayudar a que el pie no prone demasiado y no se sobrecargue la musculatura, que es el objetivo. Y a pesar de lo voluminosas, aparatosas que son, se sienten ligeras. El peso relativo en este número, este tallaje, por debajo de 300 gramos, está bastante bien. Así que nada, vamos a hacer un rodaje y os cuento qué tal van. Pues aquí estamos rodando con las ASICS Superblast. Primeras impresiones, la verdad que bastante bien, ligeras. La espuma muy amortiguada, muy ligera. Así que creo que perfecto para tiradas largas, donde tienes mucho volumen de kilómetros, tiempo en piernas.
va a proteger la musculatura mucho, pero la espuma es bastante ligera para lo grande, para la amortiguación que tiene. Así que creo que también vas a poder hacer cambios de ritmo, incluso series, siento como que rebota en lugar de hundirte en la espuma, aunque no tiene placa, la sensación que tiene es como que vuelve muy rápido el pie a levantarse del suelo. Así que estás menos tiempo en contacto con el suelo y creo que va a ser una zapatilla perfectamente válida como multiusos. El pro que tiene es el precio, ya he dicho, pero como tener una zapatilla única de rotación, bastante bien, sobre todo corredores pesados como yo, 85 kilos, protege musculatura, pero va a permitir cambiar el ritmo si lo necesitas. Y en cuanto a estabilidad, que es lo que últimamente busco, la plataforma tan ancha que tiene, pues te lo da. Y en eso estoy contento. No noto que el pie baile. De hecho, el upper textil es a lo mejor el punto más mejorable, porque media suela bastante bien. No sé cómo responderá la suela en condiciones de mojado, agarre y durabilidad, pero no creo que sea un inconveniente. A lo mejor esas hendiduras que tiene en la suela, si vas por terreno más camino de piedra, vuelta 3-4 minutos con 55, se te quede clavado, pero vamos, nada del otro mundo. Y lo que digo, el textil a lo mejor es el único punto mejorable. Es cómodo, es ligero, transpirable, pero no tienes la sensación que sujete como las Brooks Ghost, que te lo pones y es como sensación, comodidad máxima, sujeción. Esto, lo que digo, no me da sensación de inestabilidad, pero sí que a lo mejor un pelín más de agarre, y puede que tenga que ver, los cordones son un pelín cortos, así que yo creo que para hacer el nudo del corredor con el último ojal se van a quedar algo cortos, pero contento, primeras impresiones bien, y creo que para el objetivo, una zapatilla versátil que puedas meter mucho volumen, objetivo distancia superior a maratón, ya os iré contando, creo que bastante bien. Así que primeras impresiones, le damos el ok a las Superrulas. Dejadme preguntas, comentarios, si las habéis usado y qué habéis encontrado con ellas, cómo las comparáis con otros modelos. Y nada, suscribid al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en la próxima. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho, os iré contando, seguramente suba un vídeo cuando ponga más kilómetros en ellas, pero primeras impresiones bastante buenas. Hasta la próxima.